Bienvenidos, queridos amigos y hermanos, nos alegra mucho saludarles. Qué bueno que podemos reunirnos para estudiar la palabra de nuestro amado Dios. Estamos estudiando esta serie de estudios de la santa ley de nuestro amado Dios. Es de vital importancia la ley de nuestro amado Dios porque tiene que ver con nuestra obediencia. La ley de Dios juega un papel de vital importancia en el plan de la salvación. Tristemente, mucha gente está ignorando la importancia de los 10 mandamientos en la vida de cada uno de los cristianos. Por eso es de suma importancia lo que la palabra de nuestro Dios nos dice con relación a estos 10 principios eternos. El título del tema en esta ocasión es El maravilloso don de Dios. Sin duda, los 10 mandamientos son el mayor regalo que Dios ha dado a los seres humanos para su bienestar, tanto temporal y eterno. Los 10 mandamientos juegan un papel de protección, de ayuda constante y continua en la vida de los creyentes. La forma en que la ley de Dios fue promulgada en el Sinaí estaba destinada a destacar su naturaleza singular. También, queridos hermanos, la historia anterior y la subsiguiente dan testimonio del carácter extraordinario del decálogo o de los 10 mandamientos. Sin duda, estos 10 principios son de vital importancia en el reino de nuestro amado Dios y debe de serlo en la vida de cada hijo de Dios en esta tierra. Pero nada inspira tanta admiración y aprecio por la ley de nuestro amado Dios como el conocer por experiencia el valor de sus principios como una norma de conducta. Permitir que la santa ley de Dios rija nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida es de vital importancia. Y su obediencia es una fuente de bienestar y de felicidad para cada uno de nosotros. Queridos amigos, el profeta Nehemías nos explica cómo fue promulgada la ley de Dios en el monte de Sinaí. Nehemías capítulo 9, versículo 13 y el versículo 14, la palabra de Dios dice: sobre el monte Sinaí descendiste, hablaste con ellos desde el cielo y les diste preceptos rectos, leyes verdaderas y normas y mandamientos buenos. Les diste a conocer tu santo sábado y les ordenaste por medio de Moisés, tu siervo, mandamientos, normas y la ley. Los judíos, queridos amigos, tenían una gran ventaja con relación a la ley de nuestro amado Dios, con relación a los 10 mandamientos. Romanos capítulo 3, versículo 1 y el versículo 2, el apóstol San Pablo nos habla acerca de esta ventaja que tenían los judíos con relación a los mandamientos. Dice la palabra del Señor: entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O qué beneficio hay en la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, que a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. Queridos amigos, a los judíos se les permitió ser los guardianes de la palabra de Dios, los guardianes de la santa ley de Dios, para que estos fueran transmisores o comunicadores de estos principios divinos hacia toda la humanidad. La ley de Dios no fue promulgada entonces exclusivamente para los judíos. Dios los honró a ellos haciéndolos depositarios y guardianes de su ley, para que lo conservaran como un sagrado legado para el mundo entero. Así que la ley de Dios, los 10 mandamientos, no es la ley de los judíos, es la ley para los judíos y para la humanidad entera. Solo que ellos fueron llamados como un pueblo especial para que pudieran comunicar esta verdad de Dios al mundo. Los 10 mandamientos, queridos amigos, se adaptan a toda la humanidad y les fueron dadas para la instrucción y el gobierno de todos. Ya hemos visto que, a diferencia de las leyes ceremoniales y civiles,
que se le dieron al pueblo de Israel como pueblo escogido y como nación santa, la ley de Dios está destinada a toda la humanidad y nunca ha sido abrogada o anulada. Queridos amigos, la palabra de nuestro amado Dios nos dice que la ley moral o los 10 mandamientos existían en la vida del pueblo de Dios antes de ser promulgadas en el monte del Sinaí. En el monte del Sinaí lo que ocurrió fue que Dios escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra, pero era de conocimiento para los hijos de Dios durante toda la historia. Los patriarcas, todos los profetas tenían conocimiento de esta ley moral de los 10 mandamientos. Por eso, antes de dar la ley en el monte del Sinaí, Moisés juzgaba al pueblo de Israel con la ley de nuestro amado Dios. Éxodo capítulo 18, versículo 16 nos dice: cuando tienen algún asunto, vienen a mí, y yo juzgo entre ellos y les declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Estas ordenanzas de Dios y sus leyes eran conocidas antes de ser promulgadas en el monte del Sinaí. Antes de llegar al Sinaí, cuando el maná no caía, en el 7º día, Moisés les hizo una importante advertencia al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 16, versículo 23 y el versículo 26, la palabra de Dios dice: Moisés respondió: esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es el santo reposo, el reposo consagrado al Eterno. Lo que tengáis que cocer, cocedlo hoy, y hervid lo que tengáis que hervir, y guardadlo para mañana. En los 6 días lo juntaréis, pero el 7º día es sábado, en él no se va a encontrar. Queridos amigos, el sábado era conocido antes de ser promulgado en el monte del Sinaí. Estamos hablando de Éxodo capítulo 16. Y la ley de Dios fue dada ya en el Éxodo capítulo 20. Pero antes de ser promulgada, antes de ser escrita por el dedo de Dios en 2 tablas de piedra, el pueblo de Israel conocía acerca del sábado y conocía acerca de estos preceptos divinos, de los 10 mandamientos. A pesar de la advertencia, queridos amigos, muchos del pueblo fueron a buscar maná en el 7º día o el día sábado, y Dios llamó la atención a Moisés. En Éxodo capítulo 16, versículo 28, el Señor nuestro Dios dijo a Moisés: ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Estas declaraciones han sido dadas antes que los 10 mandamientos sean promulgados en el monte del Sinaí. Queridos, es evidente, por lo tanto, que el sábado y la ley de nuestro amado Dios existían antes que la ley fuese dada en el monte del Sinaí. Hay muchas pruebas de que la ley de Dios ya existía antes de ser proclamada en el monte del Sinaí. Por ejemplo, Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 4. Una declaración en el Nuevo Testamento dice: todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley de Dios. ¿Por qué existió el pecado? El hombre por medio del cual el pecado entró a esta tierra, a este mundo, fue Adán. Entonces, para que Adán hubiese pecado, tuvo que haber transgredido la ley de nuestro amado Dios. Por lo tanto, queridos amigos, Adán también tenía conocimiento de la ley de Dios. Siendo que el pecado es transgresión de la ley de Dios, es obvio que la ley existía desde el Edén. Queridos amigos, los 10 mandamientos en el monte del Sinaí nos presentan que Dios le da un valor importantísimo, de vital importancia, a sus leyes, a sus mandatos, a los 10 mandamientos. Tanto así que es la única escritura escrita por Dios mismo, por su propio dedo. Moisés, queridos amigos, nos explica de qué manera se dio la ley de nuestro amado Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 1 y el versículo 2 dice: entonces Dios habló estas palabras: yo soy el Eterno, tu Dios,
que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Nuestro Dios, queridos amigos, proporcionó la ley en forma permanente para la humanidad. Éxodo capítulo 31, versículo 18 dice: cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte de Sinaí, le dio 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Eso significa, queridos amigos, que la historia del plan de la salvación, de la creación, antes del monte del Sinaí fue dada y fue transmitida verbalmente. Moisés comenzó a escribir el Pentateuco, o los primeros 5 libros de la Biblia, y allí presenta la historia de la creación en Génesis, el éxodo del pueblo de Israel, su historia en Egipto y todo lo demás, hasta que llegan al monte del Sinaí. Queridos, Dios dio sus 10 mandamientos. Sin embargo, recién dados estos principios divinos, el pueblo violó el pacto que Dios estaba haciendo con ellos. Éxodo capítulo 32, versículo 19 dice: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de su mano y las quebró al pie del monte. Sin embargo, la palabra de nuestro amado Dios dice que Dios escribió de nuevo con exactitud los 10 mandamientos. Entonces, la palabra de Dios nos registra que Dios escribió los 10 mandamientos en 2 ocasiones. Es interesante. Dios podía haberle dicho a Moisés: ahora tú escribe, ya tú sabes cuáles son los 10 mandamientos, escríbelo tú. Pero no, Dios se tomó, queridos amigos, el tiempo para escribir en segunda oportunidad sus 10 mandamientos. Eso está registrado en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 10, versículo 4. La palabra de Dios dice: y él escribió en las tablas lo mismo que había escrito en las primeras. Los 10 mandamientos que el Eterno os había hablado en el monte desde el fuego el día de la asamblea, y él me las dio. Queridos, para nuestro Dios, los 10 mandamientos, tal como están escritos en su palabra, son de vital importancia, son de valor inmenso, y debe de serlo también para nosotros como hijos de Dios. Entonces Moisés, tomando esas nuevas 2 tablas de piedra, las puso en el arca del testimonio, que era el mueble más sagrado que había en el santuario terrenal, el lugar más sagrado del tabernáculo. Deuteronomios capítulo 10, versículo 5, la palabra de Dios dice: bajé del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como el Señor mandó. Queridos amigos, la obediencia de los mandamientos de Dios juega un papel importantísimo en el plan de la salvación. Dios tenía un propósito especial al sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Salmo 105, versículo 43 al 45 dice: sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus elegidos. Les dio la tierra de las naciones y heredaron las labores de esos pueblos, para que guardaran sus estatutos y cumplieran sus leyes. Alabad al Señor. Es impresionante esta declaración, porque Dios tenía el propósito de convertir al pueblo de Israel en un pueblo especial. Una nación que se encargara de ser estrictamente obediente a los mandamientos de nuestro amado Dios, a los 10 mandamientos. Y que de esta forma ellos pudiesen comunicar a las otras naciones la importancia, el valor de la obediencia de los mandamientos de Dios, como un testimonio para que también estas otras naciones paganas, sin conocimiento del Dios verdadero, pudiesen conocer la ley y al Dios eterno. Y de esa forma Dios tenía el propósito de salvar a todos los seres humanos. De igual forma, queridos amigos, ocurre hoy en día. Dios quiere que sus hijos, los cristianos, podamos ser obedientes a estos principios divinos para comunicarlos a aquellos
que todavía no han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Queridos amigos, Dios dio instrucciones claras de cómo los padres enseñarían a sus hijos la ley de Dios. Deuteronomio, el capítulo 6, versículo 7 dice: las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en casa o cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte. Los 10 mandamientos debían de ser parte vital del pueblo de Israel. En su diario vivir, ellos debían de someter toda su vida a las exigencias de estos principios divinos. Queridos, de seguir las instrucciones de Dios depende que se reciban sus promesas. Éxodo capítulo 19, versículo 5 y el versículo 6 dice: ahora, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdote y gente santa. Esto di a los israelitas. La obediencia de los 10 mandamientos convertiría al pueblo de Israel y a todos los seres humanos en gente santa, en un reino de sacerdotes, en el tesoro especial de nuestro amado Dios. Queridos amigos, ese es el resultado de nuestra obediencia a estos 10 principios maravillosos. Dios nos toma como su pueblo. Dios nos toma como sus hijos. Dios nos toma como su reino de sacerdote y como gente santa, como su especial tesoro. Por eso Dios nos ha dado estos principios maravillosos. Queridos, esta promesa no era solamente para los judíos, sino para toda la humanidad. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 13 nos presenta el llamamiento de Abraham como una representación de todos los seres humanos en esta tierra, cuyas promesas iban a ser aplicables también para todos nosotros en estos tiempos. La palabra de Dios dice: el Eterno había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. En Gálatas capítulo 3, versículo 29, el apóstol Pablo, tomando la declaración del llamamiento de Abraham, dice lo siguiente: y ya que sois de Cristo, de cierto sois descendientes de Abraham y conforme a la promesa, herederos. Somos herederos, queridos amigos. La herencia nuestra es la palabra de Dios, las promesas de nuestro amado Dios de hacernos una nación grande, próspera, bendecida y por sobre todo tener la esperanza del reino celestial. Queridos, por estos textos se comprende fácilmente que Dios no tenía una provisión de gracia y una ley para los judíos y otros medios de salvación y otra ley para los gentiles, sino que el plan era que por medio del linaje de Abraham todas las familias de la tierra recibiesen la gracia divina y las bendiciones de la obediencia. Por eso, queridos amigos, el cristiano está ligado a la ley de nuestro amado Dios. Los 10 mandamientos son parte de la vida del verdadero cristiano, del verdadero hijo de Dios, del pueblo de Dios en estos tiempos. Los mandamientos escritos en el Sinaí son los mandamientos de todos los que son cristianos. Santiago capítulo 2 versículos 10 al 12 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley de Dios. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Llama la atención que Santiago dice porque cualquiera, hablándonos acerca de la universalidad de la santa ley de Dios, aplicable a la vida de todos los seres humanos. A cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Queridos, Santiago, años después
que comenzara la era cristiana con el surgimiento de la iglesia apostólica, recalca la obligación del cristiano de guardar la ley de los 10 mandamientos, no meramente un precepto, sino todos. Y presenta esta ley como la norma por la cual se va a juzgar a la humanidad en el gran día de nuestro amado Dios. Queridos amigos, a nosotros como cristianos, Dios nos ha encomendado la santa ley escrita como al antiguo Israel. Esta ley nos señala el pecado para que podamos confesarlo y obtener el perdón y estar en paz y en armonía con nuestro amado Dios. Queridos amigos, queridos hermanos, la Biblia nos presenta la penalidad por la transgresión de la ley de Dios, las consecuencias de violar estos principios eternos. La palabra de Dios nos presenta que si nosotros pecamos, morimos. Según Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra de Dios, queridos amigos, nos presenta el camino que nosotros debemos de tomar. Si nosotros desobedecemos a la palabra de nuestro amado Dios, el resultado natural será la muerte y la muerte eterna. Pero si nosotros observamos y guardamos los mandamientos divinos y hacemos de Jesús nuestro Salvador personal, entonces tendremos el gozo de la vida eterna. Queridos amigos, cuanto más perfecta y valiosa sea una ley, tanto más grave y funesta tiene que ser naturalmente su transgresión. De aquí que la penalidad por la desobediencia de la ley de Dios, la ley de la vida, debe de ser muy severa. La pena de muerte. Pero el que administra la ley y el castigo es a la vez el defensor del culpable. Queridos amigos, la Biblia nos explica de qué manera entró el pecado en el mundo. Romanos capítulo 5 versículo 12 dice, por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. El problema del pecado cuando se hace con intención, cuando tenemos un propósito de quebrantar los mandamientos de nuestro amado Dios. Queridos amigos, muchas veces la gente dice, nuestro Dios es misericordioso, me perdonará si transgredo los 10 mandamientos intencionalmente. Sin embargo, la palabra de Dios es muy clara. Nosotros debemos de tomar con mucha seriedad la obediencia de estos principios eternos, de la obediencia a la palabra de nuestro amado Dios. Números capítulo 14, versículo 18 dice, el Eterno es lento para airarse y grande en amor, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque no deja de castigar al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. En Éxodo capítulo 34, versículo 5 al 7 dice, entonces el Eterno descendió en una nube y estuvo allí con él y proclamó su nombre. El Señor pasó ante Moisés y proclamó, oh Eterno, Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su invariable amor a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y no deja sin castigo al malvado, que visita la iniquidad de los padres en los hijos y los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Queridos amigos, sin duda alguna tenemos a un Dios tan amoroso, tan perdonador, tan misericordioso, tan compasivo. Pero nosotros como cristianos no vamos a abusar de esa maravillosa bondad de nuestro Dios. No vamos a pecar intencionalmente. No vamos a quebrantar sus principios eternos. Vamos a vivir conforme a esos 10 mandamientos, porque tenemos a un Dios amoroso, bondadoso y compasivo. Así también es su ley. Su ley, queridos amigos, es de mucha bendición para nosotros, para nuestra vida.
En Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 28 dice, porque si voluntariamente seguimos pecando después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda espera del juicio y del furor del fuego que ha de devorar a los adversarios. El que rechaza la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin compasión. La palabra de Dios es muy clara, queridos amigos. La Biblia nos explica quién es la persona indicada para ejecutar el castigo final. Romanos capítulo 12, versículo 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Muchos actúan en forma presuntuosa. Muchos se declaran enemigos de nuestro amado Dios. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11 dice, cuando la sentencia sobre un crimen no se ejecuta enseguida, el corazón de los hombres se llena para hacer el mal. Dios, queridos amigos, ha enviado un importante mensaje por medio de sus profetas. Decida al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus acciones. Ay del impío, mal le irá, porque según sus obras le será pagado. Dice Isaías capítulo 3, versículo 10 y el versículo 11. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20 dice así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con nuestro amado Dios. Queridos amigos, la Biblia nos dice quiénes van a recibir la bendición antes mencionada. San Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Creer en Jesús, aceptarlo como nuestro Salvador personal y someter nuestra vida en obediencia a sus principios eternos nos garantiza, queridos amigos, el gozo de la vida eterna. Ahora, ¿cómo se recibe este regalo de salvación? San Juan capítulo 3, versículo 18 dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del Hijo de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 12 dice, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ahora, ¿cómo puede el ser humano evitar el castigo? Solamente a través de una relación especial con nuestro amado Señor Jesucristo. Ya hemos estudiado, queridos amigos, que la paga del pecado es la muerte, pero que el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queridos, Dios advierte en castigar a todos los que quebrantan estos mandamientos eternos. Nosotros deberíamos, por lo tanto, temer a la ira de nuestro amado Dios y no hacer nada contra esos sagrados principios. Respetarlos, guardarlos, obedecerlos. Pero nuestro Dios promete su gracia y todas sus bendiciones a todos los que la guardan. Deberíamos, queridos amigos, amarlo y confiar en Él y obedecer alegremente estos principios eternos. Por la expiación de Cristo se confiere mayor honor a la ley y en consecuencia se la confirma más que si la ley hubiese sido aplicada y toda la humanidad hubiese sido condenada. Queridos amigos, que nuestro Dios nos pueda ayudar, que nos pueda dar la fuerza que nosotros necesitamos para ser obedientes a sus principios eternos, para que vivamos conforme a su voluntad, obedeciendo sus eternos mandamientos. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca, que Dios nos dé la fuerza para ser obedientes a la ley de Dios. Vamos a orar en este momento. Querido Padre, muchas gracias por su palabra. Gracias por los mandamientos. Gracias, Padre querido, porque fueron dados en el monte del Sinaí como un regalo
para la humanidad. Gracias porque en el monte del Sinaí se escribió en 2 tablas de piedra con sus dedos. Usted la escribió para nosotros. Ahora, Padre querido, no tenemos miedo, no tenemos temor hacia usted. Lo amamos y queremos servirle con todo nuestro corazón, obedeciendo estos principios eternos. Gracias por su palabra, gracias por su consejo. Que su bendición acompañe a cada uno de nuestros amigos y hermanos. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre bendito de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, Señor. Y amén.